Cuando jugué Secret of the Mimic por primera vez me pareció increíble. La jugabilidad, la ambientación, los diseños de personajes, los segmentos de persecución, los giros, los finales, todo está muy pero muy bien planteado y funciona excelente. Pero hubo algo que no me cuadró, y probablemente a muchos de ustedes tampoco: la historia. Si conoces los libros de la saga, especialmente los Tales from the Pizzaplets, sabrás que estos tienen una narrativa muy marcada y relevante dentro del canon, y este juego simplemente la ignora. Secret of the Mimic es una experiencia de terror que nace a partir de los epílogos de esos libros, y honestamente no encuentro una razón válida para que hayan hecho tantos cambios a la historia, hasta el punto de convertirla en una versión alterna. Muchos elementos mencionados en los libros, como personajes y sucesos, están presentes en el juego, pero contados y representados de forma muy distinta. Todo esto último que mencioné no necesariamente hace que el juego sea malo, de hecho es todo lo contrario, pero en todo esto hay una desconexión entre lo que el juego cuenta y lo que debería contar. ¿De verdad puede un juego ser excelente y aún así traicionar su propia historia? Te invito a que juntos averigüemos toda esta situación. Yo soy Blaweb y esto es Un juego impecable, una historia rota, el caso de Secret of the Mimic. Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic es ante todo una experiencia de terror interactiva que sabe cómo mantenerte al borde del asiento. Esto gracias a su gameplay sólido, la excelente ambientación que presenta y a lo explorativo que es, siendo este último en lo que más énfasis tiene, y siendo sin duda uno de mis favoritos. Explorar una fábrica o taller enorme lleno de secretos interesantes sobre el pasado de Fazbear Entertainment, por ahí una que otra cosa de William y Henry, datos que no sabíamos de personajes como Chica, todo el tema de Mimic y su origen que sin duda era lo más intrigante ante todo, y claro, conocer más a fondo sobre Edwin, Fiona, David y todo el tema de la Murray's Custom Manor, ya que se supone que de eso iría el juego al estar creado sobre las historias de los Tales from the Pizzaplets, ¿o no es así? Así. ¡No mamen! La mayor parte del juego consiste en confiar en la mecánica del sigilo para evadir a Mimic, un prototipo de endoesqueleto que puede usar cualquiera de las decenas de disfraces de mascotas esparcidos por todo el entorno. Aquí el jugador puede usar distracciones como ratones de cuerda y ocultarse en taquillas para evadir a Mimic. El juego también tiene persecuciones de jefes donde el jugador debe evitar amenazas únicas en secuencias llenas de acción en donde tu velocidad y agilidad serán puestas a prueba. Aquí también tendremos la tarea de resolver acertijos, navegar por entornos peligrosos con enemigos únicos, o mejor dicho, el maestro del disfraz, y completar tareas de reparación para poder avanzar y desbloquear nuevas zonas, que eventualmente se terminarán conectando unas con otras hasta obtener acceso total a toda la instalación. El juego también contiene una variedad de secretos por descubrir, muchos de ellos en forma de registros de audio, carretes de cinta y documentos importantes, además de los coleccionables, de lo cual destaca la importancia de conseguir cada uno de estos durante el gameplay, ya que a diferencia de juegos anteriores como Hell Wanted o Security Breach, en donde solo los conseguías para obtener el platino, aquí son de suma importancia para progresar en el minijuego de Moon.exe, o Luna.exe, o como le quieran decir. Moon.exe es el único minijuego, o al menos del estilo retro, que existe en Secret of the Mimic. Es un videojuego al que se accede en la terminal Helper en Murray's Custom Manor, y si logras completarlo, el Data Diver obtiene la capacidad de acceder a las habitaciones cerradas en la casa de Edwin, lo que a su vez desbloquea el camino hacia el final secreto del juego. Y hablando de los finales, el juego cuenta con 3, no 4, de los cuales dependerán de nuestras acciones como entregar o no el Data Diver a Dispatch para conseguirlos. A continuación les daré un resumen directo de los 3 posibles desenlaces. Final malo: Arnold entrega el Data Diver a Fiona creyendo que es Dispatch, y escapa para al final descubrir que fue manipulado todo este tiempo. Final normal: Arnold escapa sin entregar el Data Diver, descubre el proyecto secreto de Fazbear, enfrenta a Fiona y sobrevive. Posteriormente Mimic 2 toma el dispositivo pero lo deja con vida. Final secreto o final bueno: en el modo Plus, Arnold repara a Mimic 2, revelando que fue creado para reemplazar a David. El Data Diver restaura su humanidad, siendo este el final más conmovedor. Ahora, más allá de todo lo que he mencionado, hay varias razones por las que este juego ha gustado tanto, y debo decir que más allá de su narrativa muy misteriosa e intrigante, la principal razón tiene que ver con cómo se siente al jugarlo. Secret of the Mimic trae de vuelta el estilo freerun visto por primera vez en Security Breach, pero esta vez de forma mucho más pulida y mejorada. El desafío es mayor, estás constantemente en sigilo sin un escondite móvil que te sigue a todos lados. Lo siento Freddy, pero eras molesto.
Además, el hecho de que el jugador pueda correr sin agotarse mejora muchísimo la experiencia, especialmente en los segmentos de persecución, y de verdad se agradece, en serio. Otro punto fuerte es la mecánica de Mimic. Puede usar cualquiera de los trajes de mascotas que hay en el taller, y al principio no tienes ni idea de quién podría ser. Eso genera una atmósfera de tensión y horror que funciona increíblemente bien. También hay que destacar la ambientación, no solo está llena de lugares oscuros y aterradores, sí, te hablo a ti, Sleeping Moon, vete al infierno, sino también de espacios coloridos y personajes que parecen inofensivos pero que transmiten ese sentimiento de misterio y peligro que hacía tan especial a las primeras entregas de la franquicia. Otra razón por la que Secret of the Mimic se siente tan especial es por sus épicos enfrentamientos con animatrónicos. Cada jefe tiene su propio estilo, lo que aporta variedad y emoción al gameplay. La batalla contra Big Top sin duda se lleva una mención especial. Es compleja, intensa y te obliga a pensar rápido. No solo es correr y esconderse, sino entender el patrón, adaptarse y sobrevivir. Dios, sin duda Steel Bull ha mejorado mucho en esto. Anteriormente ya había hablado de la exploración y de cómo ciertos ajustes mejoran la experiencia, pero cabe mencionar que el entorno de la fábrica está muy bien estructurado. Aunque no puedes ver el mapa completo, fuera de la Terminal Helper cada sala tiene un propósito claro, y se siente parte de algo más grande. Esto favorece muchísimo la estrategia y el sigilo. No hay espacios vacíos ni pasillos sin sentido, todo está pensado para que el jugador se mantenga alerta y tome decisiones rápidas. Por último, uno de los aspectos más valorados del juego es su narrativa. Es clara, accesible y se centra en Arnold, un empleado de Fazbear Entertainment. Arnold no habla mucho, ni tiene grandes momentos emocionales, pero su contexto lo dice todo. Es un empleado mal pagado, atrapado por amenazas económicas y obligado a cumplir una misión peligrosa. Lo que más se valora de él es que se siente humano, reacciona al entorno, muestra miedo y claramente está en una situación injusta. No necesita monólogos para transmitir lo que vive, su papel funciona como un reflejo del jugador, y eso lo hace conectar más con la historia. Esta perspectiva más humana no solo se ve en Arnold, sino también se extiende al antagonista principal, y es ahí donde el juego realmente sorprende. Lo interesante es cómo se explora el origen de Mimic y su conexión emocional con Edwin Murray. Ese detalle le da una capa de profundidad y humanidad al lore que no se suele ver en otros títulos de la franquicia. Como pueden ver, Secret of the Mimic es sólido, porque respeta el tono de la saga, ofrece mecánicas familiares pero refinadas y logra algo que no todas las entregas consiguen. Sin duda se ha ganado un puesto en el top, pero como todo en la vida, Secret of the Mimic no es perfecto. Por supuesto que tiene algunos fallos y decisiones que pudieron haberse manejado mejor, y es justamente ahí donde nace la contradicción que muchos no pueden ignorar. Como ya todos sabemos, Secret of the Mimic no es solo un juego, es una pieza clave dentro del universo de FNAF, que se atreve a retroceder en el tiempo para contar el origen de todo, con el detalle de que lo hace desde una perspectiva que, para muchos, contradice directamente lo que ya conocíamos, esto por relato de los libros, porque el Mimic, tal como lo presentan en los Tales from the Pizzaplets, no es simplemente un villano, es una creación que nace del dolor de Edwin Murray tras perder a su hijo David. En los libros, Edwin diseña a Mimic como una niñera robótica, con la capacidad de imitar lo que ve para cuidar a David mientras él trabaja, pero con el tiempo, Mimic absorbe no solo rutinas, sino emociones, traumas y el sufrimiento de su creador. Eso lo convierte en una amenaza silenciosa, una máquina que aprendió lo peor de la humanidad. En el juego, sin embargo, todo eso cambia. Aunque Edwin sigue siendo parte de la historia, su rol y el origen de Mimic se reescriben por completo. Ahora Mimic tiene el propósito de replicar a Fiona, la esposa fallecida de Edwin, y no el de cuidar a David. Se convierte en una especie de reemplazo emocional, un intento desesperado de reconstruir la familia. Además, se introducen elementos como la conciencia digital de Fiona, sabotajes corporativos y una mansión heredada que nunca existió en los libros. Todo esto crea una historia alternativa que, aunque interesante, rompe con el canon establecido en los epílogos, provocando que lo contado en los libros se vuelva su propia cosa en lugar de un aporte importante como todos esperábamos. Por ejemplo, en los libros Edwin levanta su fábrica desde cero tras el éxito de su aspiradora robótica. En cambio, en el juego hereda una instalación ya existente de su padre, quien además tiene peso propio dentro del lore. Fiona en los libros muere durante el parto y no tiene ningún desarrollo como personaje. En el juego pasa a ser una diseñadora reconocida, madre activa en la vida de David y su conciencia digital termina siendo central en toda la historia. Mimic, por otro lado, empieza como un código básico que imita lo que ve, pero en Secret of the Mimic se transforma en una réplica emocional de Fiona, con una conciencia mucho más elaborada y un objetivo claro. Como podrán ver, Secret of the Mimic resulta ser más un producto que toma inspiración de los libros que otra cosa, ya que los
usa como base pero tomando una dirección completamente diferente, resultando en un reboot de la historia de Mimic. Y aunque existan muchas discrepancias con los libros, también hay que reconocer que la versión del juego logra enriquecer varios elementos que en los libros quedaron bastante planos o poco desarrollados. Sin duda esto es uno de los aspectos que más admiro del juego. Un claro ejemplo es Fiona, que pasa de ser solo la madre que muere en el parto a convertirse en una diseñadora reconocida, madre presente y pieza clave en el lore gracias a su conciencia digital. Su historia tiene peso, conflictos y hasta mucha influencia directa en el destino de Mimic. Otro elemento clave es la fábrica, que en los libros era apenas un taller sin nombre. En el juego se transforma en un complejo enorme con shows, estudios y tecnología avanzada, lo que le da al pasado de Edwin un contexto mucho más nutrido y justifica mejor su caída. El Mimic, que originalmente era solo un código que imitaba lo que veía, ahora tiene un propósito emocional, una personalidad más definida y una conexión directa con Fiona. Ya no es una amenaza silenciosa, sino una entidad con motivaciones propias. Y claro, aunque no lo había mencionado aún, también está M2, una segunda instancia del mismo endoesqueleto pero con un programa distinto. A diferencia de Fiona, conocida como M1, M2 es mucho más cercano al Mimic de los libros, agresivo, autónomo y moldeado por el dolor y frustración de Edwin. Aunque ambos comparten el mismo cuerpo, M2 representa el fracaso del intento de replicar a David, y es él el que termina corrompiéndose. Si somos precisos, el Mimic que protagoniza el juego sería Fiona, mientras que M2 es una consecuencia de su plan que salió mal, y que aún así se muestra diferente al de los libros. Incluso Edwin, aunque cambia bastante, gana una historia más compleja. Ya no es solo el inventor solitario, sino alguien que colabora con Henry y William, hereda una mansión y tiene un rol mucho más profundo en la creación del universo de Five Nights at Freddy's. Sí, quizás me alejé demasiado. Volviendo al punto central, tener dos versiones de una misma historia con sucesos distintos claramente no es lo ideal. Esto genera confusión, cabos sueltos, problemas de continuidad y sobre todo una enorme brecha entre lo que realmente ocurrió y lo que no. Aunque claro, esto solo aplica si somos de los que tomamos en cuenta ambas historias, porque podríamos simplemente quedarnos con lo que dicen los Tales from the Pizzaplets o por el contrario con lo que cuenta Secret of the Mimic. Al final esto se convierte en una elección, te quedas con una cosa o con la otra. Aunque al final son los juegos los que tienen más peso en lo que llamamos el canon principal, así que Mimic de los libros, valiste. Pero entonces si el juego predomina y los libros no terminan aportando nada, ¿por qué se molestaron en construir todo esto? Los que llevamos años en la franquicia sabemos que los libros empezaron como un medio para enriquecer lo que ya se conocía de los juegos, y que con el tiempo se volvieron polémicos por contar cosas complejas que nunca se han abordado en los juegos, ni siquiera hoy. Eso hizo que el canon se volviera exageradamente extenso y confuso, y aunque la trilogía original de novelas ocurría en un universo alterno, y varios de estos quizás, en cambio los Tales from the Pizzaplets sí forman parte del canon principal, explicando muchas cosas interesantes que Security Breach dejó en el aire, siendo estos una pieza clave para explicar varias cosas. Por otro lado, ya hemos visto casos como Into the Pit, otro juego que nace directamente de los libros, específicamente del primer Fazbear Fright, y que, aunque se tomaron la libertad de cambiar varias cosas, en general todo sigue siendo lo mismo y el rumbo de todo se mantiene, alineándose mejor con la historia original. Pero entonces, ¿por qué Secret of the Mimic no toma en cuenta su propio canon? Si es que todavía lo sigue siendo, claro. Como tal, no hay una respuesta concreta, aunque para mí una de las razones por las que se hicieron cambios fue para adaptar la historia, hacer que acompañase mejor al gameplay y también poder ofrecer nuevos elementos que la enriquezcan más. En Into the Pit, por ejemplo, se nota que se tomó la decisión de resumir el inicio para ir directo al grano con los viajes en el tiempo y demás, así como muchos otros cambios en la narrativa que no mencionaré ahora. Y sí, hay que tener en cuenta que la narrativa de un juego es distinta a la de un libro. Sin embargo, eso no termina de justificar todos los cambios significativos que sufre la historia de Mimic en el juego, porque aquí no estamos hablando de ajustes menores, sino de una reinterpretación completa, y como era de esperarse, todo esto terminó afectando a la comunidad. Lo que al principio parecía solo una diferencia narrativa se convirtió en un verdadero conflicto dentro del fandom, dependiendo de a quién se lo preguntes. Posterior a este enorme acontecimiento, no podemos ignorar lo que vino después, la respuesta de los fanáticos, porque si algo caracteriza a esta comunidad es que siempre está detrás de todo lo que sale de esta franquicia y no se queda callada cuando algo no va bien. Apenas salió Secret of the Mimic, los debates y las comparaciones con los libros explotaron por todos lados. Algunos no le tomaron mucha importancia y simplemente aceptan esta separación con humor y resignación con frases como el canon se fue de sabático o Scott es experto en matar su propia cronología, mientras que otros lo tomaron
tomaron como una traición directa al canon, y entre todo ese ruido se formaron bandos, se reabrieron discusiones viejas, ya saben, la de los libros versus los juegos, y volvimos al típico círculo de debate sobre lo que es canon y lo que no. Algunos defienden que los libros siguen siendo canon, pero que solo la historia de Mimic fue modificada, llegando a construir teorías que intentan consolidar ambas historias sin tener que dejar de lado una, algo que para la mayoría es lo más razonable que se puede hacer de momentos, porque sí, esto va para rato. Por ejemplo, algunos proponen que los libros podrían ser relatos contados desde la perspectiva de Mimic, lo que explicaría las distorsiones, y también está quienes los ven como leyendas urbanas dentro del universo de FNAF, basado en hechos reales pero contados de forma exagerada o incompleta. Otros en cambio celebran que el juego haya arreglado entre comillas la introducción a Mimic, dándole una presencia más clara, coherente y emocionalmente efectiva. Lo interesante es que, a pesar del caos, la comunidad se unió para intentar resolver esto, lo que nos lleva a la siguiente incógnita. Y es aquí donde entra la parte más creativa del fandom, porque en vez de simplemente elegir la narrativa de los libros o la del juego, muchos han buscado formas de hacer que ambas historias convivan como mencioné antes, a través de teorías, reinterpretaciones y hasta reconstrucciones completas del lore. La comunidad intenta cerrar esta grieta sin tener que descanonizar nada. Una de las teorías más populares que intenta lograr esto es la muy conocida teoría de la simulación. Según esta idea, todo lo que conocemos como Secret of the Mimic no sería una historia alternativa, sino una simulación creada por Edwin dentro del Storyteller, con el objetivo de reescribir su pasado y evitar que Mimic se corrompa, explicando así los cambios en los personajes, los ciclos que se repiten e incluso las notas que Fiona deja en el juego, entre otras cosas. En resumidas cuentas, los eventos del libro sí ocurrieron, pero lo que vemos en el juego sería un intento de Edwin por cambiar ese destino. ¿Es rebuscado? Sí, aunque a estas alturas del canon de FNAF no sería algo que me sorprenda si me lo preguntan. Aquí lo que quiero es que se queden con esto. Lo más importante es que esta teoría le da valor a ambas versiones sin tener que borrar ninguna, lo que de cierta manera resuelve la incógnita que planteamos antes. Después de todo lo que hemos analizado, queda claro que Secret of the Mimic es un juego que, aunque sólido en gameplay y ambientación, ha generado una grieta narrativa importante dentro del canon de FNAF. La existencia de dos versiones de una misma historia, la de los libros y la del juego, ha dividido opiniones, generado confusión y reabierto debates. Sin embargo, también ha demostrado algo, que el fandom no solo consume, sino que piensa, reconstruye y propone. Las teorías, las reinterpretaciones y el esfuerzo por reconciliar ambas versiones hablan de una comunidad que no se conforma con lo que se le da, sino que busca entenderlo y darle sentido. Y aunque no tengamos una respuesta oficial que lo resuelva todo, lo que sí tenemos es una conversación abierta, viva y llena de ideas que enriquecen la experiencia. Personalmente pienso que todo esto se hubiera podido evitar si la introducción de Mimic como villano en el canon se hubiera planteado de otra forma. Desde su aparición en los epílogos de los Tales from the Pizzaplets ha sido un personaje polémico que ha traído varios problemas, tanto para la cronología como para la comunidad. Y sí, esto ha sido uno de los mayores dolores de cabeza de este nuevo arco del canon. Si Scott, Steelwool, Mike, el señor Canon o quien sea se lo hubiera planteado mejor, nada de esto hubiera pasado y todo habría salido un poquito mejor. Respecto a las dos versiones de la historia de Mimic que tenemos actualmente, debo decir que ambas me parecen buenas y sólidas. Cada una tiene elementos únicos, son intrigantes y transmiten emociones profundas, aunque personalmente me quedo con la del juego, por tener detalles que aprecio mucho más. Pero en fin, ¿tú qué opinas? ¿Crees que ambas versiones pueden convivir o que una debería predominar? Déjamelo en los comentarios. También puedes dejar tu like y apoyar el canal con tu suscripción. Muchas gracias a todos y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.